Este sábado vamos para otro pueblo, no el mismo, vamos para otro pueblo, gloria al Señor, visitando los caseríos, las comunidades, visitando los diferentes lugares donde Dios nos envía. Allí vamos a ir, hermanos. Hemos visitado 15 o 16 comunidades, 5 pueblos, 23 almas han llegado a los caminos del Señor. El Señor sigue, amén, abarcando y tocando la vida y la familia, porque sabe que hay necesidad de el que le habla, nuestro hermano José Rodríguez, gloria al Señor, amén. Pertenecemos a Iglesia Cristo Misionera, poderoso Dios, congregamos en una iglesia, gloria al Señor, de Cristo Misionera, poderoso Espíritu de Dios, y representamos el ministerio evangelístico rescatando las almas para el reino de Cristo incorporado. Estamos, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, siendo dirigidos en todo tiempo en el Espíritu. Aunque no entiendan, hermanos, muchos que nos escuchan, gloria al Señor, pero así mismito, hermanos, nos dejamos dirigir por el Señor, porque en todas las comunidades que hemos ido, nos ha predicado la palabra de Dios durante meses. Poderoso Dios, así vamos a estar rápidamente, gloria al Señor, hermanos, leyendo nuestra Biblia. En primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 20. Gloria al Señor. Primera epístola de Juan, capítulo 4, capítulo 3, versículo 7 al 16. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 7 al 16. Y dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que ama a su hermano y que no ama a su hermano, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Gloria a Dios. Quítale eso, Stephanie. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Gloria al Señor. Así, hermanos, vamos a estar hablando bajo el tema el amor de Dios y su justicia. Le pusimos un lema, hermanos: el Hijo de Dios y el que no es hijo. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Le damos la gloria y la honra al Señor. La Biblia dice, hermano, y habla, poderoso Dios, porque de tal manera, en el capítulo 3, del versículo 16 de Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando la Biblia dice amó Dios al mundo, es porque hubo una demostración justa de parte, amén, del Señor. No solamente hubo una palabra, sino también hubo una acción. De tal manera, ahí vemos como hubo un ejemplo, gloria al Señor, poderoso Dios, que nosotros tenemos que seguir. Por eso, hermano, el tema es el amor de Dios
y su justicia. En esto vamos a conocer quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son los hijos de Dios. Poderoso Dios. De tal manera Él nos dejó ese ejemplo para que nosotros, amén, sigamos y pisemos sus pisadas. Él demostró no solamente con palabras, sino en hechos, amén, su amor para con nosotros y para con el mundo. Gloria al Señor. La Biblia dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y dice, gloria al Señor, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. De tal manera, aquí vemos, hermano, que el que hace justicia es una persona justa. Una persona que hace justicia no tiene acepción de personas. Es una persona que es balanceada. No tira ni para la izquierda ni para la derecha. Es una persona recta. De tal manera que todo lo que hace no favorece a ninguno de las dos partes, sino, amén, que saca un juicio. De tal manera, gloria al Señor, que saca, poderoso Dios, un resultado de ese juicio. Amén, de acuerdo, gloria al Señor, a la situación, amén, de justicia, con el propósito no de favorecer a ninguna persona, ni tampoco de hacerle daño a otra persona, sino, gloria al Señor, para que se haga justicia, para que la justicia, poderoso Dios, tenga su obra, de tal manera y sea, gloria al Señor, balanceada, amén, y favorezca a ambas partes. Aunque alguna persona diga, gloria al Señor, que ese resultado le favoreció a este, pero a mí no. Pero no es así. Ante la presencia de Dios, Dios no tiene acepción de persona con nadie. De tal manera, el que es justo practica la justicia. No favorece a nadie, solamente vive y anda en verdad. ¿Por qué? Porque la verdad alumbra el camino. La verdad establece un balance, amén, en el ser humano, con el propósito de que viva rectamente, aunque sea familia. Si la familia está mal, está mal. Aunque sea hermano, cualquier otra persona, si está mal, está mal. Eso es una persona justa. No es que una persona, hermano, prácticamente hay una expresión humana que dice que no se casa con nadie, porque siempre dice las cosas de frente, porque anda en verdad y practica la justicia. Para muchas personas eso está mal, pero no. Así se debe vivir, hermano. Gloria al Señor. Como Él es justo. La Biblia dice, ¿por qué como Él es justo? Porque Dios siempre nos ha dicho la verdad. Siempre el Señor nos ha dicho las cosas como son en realidad. ¿Para qué? Para que seamos sanados. ¿Para qué? Para que andemos bien y rectamente en todo momento. Amén, sin perjudicar a este ni a este. Sino, hermanos, que andemos rectamente en el camino como debe ser. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿qué es pecado? El que practica el pecado es del diablo. Cuando la Biblia habla de práctica, es decir, hermano, que es una persona, amén, que en todo momento está ejecutando, amén, una conducta, está ejecutando unas obras de acuerdo a su capacidad o a su manera de vivir. Pero la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Gloria al Señor. El que practica el pecado es del diablo. Es decir, hermano, el pecado es contradictorio a los santos. El pecado es contradictorio a la voluntad de Dios. El pecado está inclinado en todo momento a hacer el mal.
De tal manera, toda persona que practica el pecado anda, amén, en contradicción a todo lo bueno, de tal manera que no anda conforme a la voluntad de Dios, porque los designios de la carne, los deseos, la concupiscencia, dice que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La Biblia dice que la ley del Espíritu de vida nos libra de la ley del pecado y de la muerte. De tal manera, hermano, gloria al Señor, que el pecado, el que anda en pecado, hermano, no puede agradar a Dios de ninguna forma. No puede, porque el pecado, la Biblia dice, ha hecho separación entre Dios y los hombres, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque no viven esta palabra de Cristo, esta palabra de poder. Este evangelio, amén, que se basa en santidad y en sana doctrina. Por eso Pablo le decía a Timoteo, amén, tú ocúpate, gloria al Señor, de todas estas cosas, de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, él decía, persiste en la sana doctrina, en la conducta aprendida, amén, aleluya, de tus padres, de tu familia. ¿Para qué? Para que la gente vea que en tu vida tú eres un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque para que la gente vea que tú eres un verdadero hijo de Dios. ¿Para qué? Porque se está dando testimonio, se está viviendo bajo la sana doctrina y en santidad. El pecado no hace que el ser humano viva en santidad ni en sana doctrina. ¿Por qué? Porque, hermano, no puede agradar a Dios. Viven como ellos quieren o como mejor les parezca. Amén. Y la Biblia dice, porque el diablo peca desde el principio. Y dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, hermano, el enemigo, la Biblia dice, hermano, que el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte y del pecado es Satanás. La mente maestra del mundo, de la carne y de la muerte es Satanás y del pecado. Es el que opera e incita al ser humano a pecar y a vivir bajo pecado. Por eso la Biblia dice que el que no confiesa su pecado no prosperará. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado tiene poder para engendrar más pecado. La Biblia dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. En el capítulo 4, la Biblia dice de Mateo, habla de la tentación de Jesús. Él dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal, sino que uno es tentado por nuestra propia concupiscencia, deseos carnales, atraído, seducido. De ahí nace el pecado, y cuando el pecado está en su pleno desarrollo, nace la muerte. Es decir, cuando el pecado te llega a la mente, lo baja al corazón, ese pensamiento. La Biblia dice que lo que contamina al ser humano no es lo que entra a ellos, gloria al Señor, sino lo que sale de él, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y cuando se convierten en obra, hermano, el pecado es consumado, de tal manera que va a producir muerte en el ser humano. Por eso, hermano, usted ve que nadie quiere, amén, oír, amén, palabras del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque estos son palabras de santidad, palabras de sana doctrina que endereza el corazón. La Biblia dice, hermano, que el consejo hermano, son como aguas profundas en el corazón del hombre o de la mujer. El que lo haya alcanzará la vida. ¿Por qué son como aguas profundas? Porque son pocos los que lo hallan. Son pocos los que los cogen. Ahí hay un dicho que dice que el que no coge consejo no llega a viejo. Y eso me lo aplico yo a mí también. Así, hermano, dice la Biblia que el corazón de los hombres está ligado a la necedad. Es decir, hermano, no puede
vivir ni agradar a Dios, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia dice que el necio es más sabio que 7 que sepan aconsejar según su propia opinión. No hay quien le gane, hermano, lo que ellos digan así es. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Dios, nosotros somos tercos. Somos tercos, hermano, porque no oímos la palabra de Dios y la acatamos nuestras vidas. No podemos ponerlas por obra si no aceptamos a Cristo. No podemos vivir una vida agradable a Cristo, amén, de acuerdo a la palabra, a la voluntad de Dios. Amén. La Biblia dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. De tal manera, si el Hijo libertare, conoceréis la verdad. Dice su palabra y los hará libres. Pero dice su palabra que su palabra es viva y eficaz. Tiene poder y vida. Cuando tú abres su oído y dispones su corazón, volvemos a lo mismo. Entonces en tu vida esta palabra va a producir cambio y va a poder agradar a Dios. Gloria a Dios. Pero tienes que escucharle y abrir tu corazón. Y tu vida va a cambiar. Usted lo verá. Hay que coger consejo, pero como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Son pocos los que la retienen. La Biblia dice, retengo el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, salen los malos pensamientos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Así lo dice la Biblia. De tal manera, el enemigo, usted muchas veces, cuando usted está tranquilo, le llegan pensamientos malos a su cabeza, porque somos seres humanos. Sea esto, sea lo otro. Gloria al Señor. Y esos pensamientos se llaman dardos de fuego del maligno. Si usted no está lleno de Dios, no tiene la armadura de Dios, un dardo encendido de fuego del maligno, usted sabe lo que hace. Hace 3 cosas. No solamente dice dardo encendido de fuego del maligno. Usted sabe lo que hace. No solamente hiere, no solamente quema, sino también que marca. Por eso cuando el pensamiento te llega a la mente y va al corazón y tú lo pones por obra, tu obra va a ser pecaminosa sobremanera. ¿Por qué? Porque es un dardo encendido del maligno. Él te llevó a tentar, él te tentó, él te llevó a pecar contra Dios. Porque todo lo que el enemigo pone en la mente del ser humano o incita es contra Dios, es contra su voluntad. ¿Usted sabe por qué? Porque usted como yo hemos sido creados imagen y semejanza de Dios. Gloria a Dios. Y Él no ama al ser humano. Él quiere destruir todo lo que tenga apariencia o todo lo que merezca, amén, adoración a Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No más nada. La Biblia dice que desde el principio, esto que estaba oculto, los tiempos y edades, este misterio, la Biblia dice, fue dado a conocer a los hijos de los hombres, con el propósito, la Biblia dice que fueron librados del poder del pecado, del poder de la muerte y de Satanás. De tal manera, del poder de los demonios, amén, con el propósito que nosotros recibamos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Escuchen, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 1 que nosotros por medio de Cristo hemos recibido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. De tal manera, la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. La Biblia dice que cuando nosotros somos corregidos, después de apartarnos de las malas obras pecaminosas, de tal manera entramos en un proceso de disciplina ante Dios. La Biblia dice que nos disciplina, nos corrige para nuestro verdadero provecho, para que seamos santos como Él es santo. La Biblia dice, así teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación carnal espiritual, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Hermano, de tal manera, hermano, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el temor a Dios, hermano, es manantial de vida para apartarnos de los lazos de la muerte. ¿Y qué produce la muerte en el ser humano? ¿Qué produce la muerte en el ser humano? El pecado. Gloria a Dios. El pecado produce triple muerte. No simplemente produce una muerte física. Porque, hermano, nosotros no somos culpables. La Biblia dice en Romanos del pecado de nuestros primeros padres, sino que cada uno hemos pecado, dice la Biblia, y somos culpables de nuestro propio pecado. De tal manera, hermano, el pecado ha producido muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Gloria al Señor. Eso en teología se conoce como la triple muerte. Muerte física del cuerpo, morimos humanamente. Establecido está para los hombres que mueren una sola vez y después de esto se levanten a juicio. La Biblia dice que para Cristo así mismito murió una sola vez por el pecado, pero vendrá por segunda vez sin relación del pecado a salvar a los que le esperan. Muerte espiritual. El pecado, cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que Satanás mismo le dijo, no, ustedes no van a morir físicamente, sino que vuestros ojos se van a abrir y se van a hacer semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Ellos no iban a morir físicamente, pero se iban a morir espiritualmente. Iban a ser abiertos los ojos pecaminosos, pero su relación con Dios iba a ser cortada, iba a ser